completa de nuevo desde el versículo 9 al versículo 15. Hace 8 días estuvimos considerando versículos 9 y 10. Hoy estaremos considerando versículos 11 y 12. Posteriormente pues nos dedicaremos a los últimos 3 versículos. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Esa es la primera sección que hemos llamado invitación a los enemigos para que vean los pecados de Samaria. Estábamos hablando hace 8 días de eso, la desvergüenza y vergüenza al pecador que queda al desnudo frente a las naciones impías. Los versículos 11 y 12 que tienen como título anuncio de la desolación que traerá un enemigo a Samaria. Dice así: por tanto Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. La tercera parte, versículos 13 al 15, la hemos llamado descripción de la devastación venidera sobre Samaria. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Vamos a hablar esta mañana del salario de la codicia. El salario de la codicia. Hace 8 días desenmascarábamos el pecado de Samaria, era la codicia. Salió a luz la vergüenza propia del pecador. Un pecado específico y particular, la codicia. Y quiero que hoy meditemos a la luz de los versículos 11 y 12 de la desolación de los adoradores de Mamón. La desolación de los adoradores de Mamón. Para los que no saben qué es Mamón, es un término que aparece en algunos pasajes de los evangelios, que vamos a citar posteriormente, que ha sido traducido en nuestra Reina Valera como riquezas. Pero el término que aparece allá en el griego es mamón, que en realidad, dicen los expertos, es una palabra de origen arameo, que señala algo en lo que uno confía. O sea, que esto señala a aquellos que confían en las riquezas. Queridos hermanos y amigos, la codicia tiene una paga. La codicia va a traer un resultado a la vida y no es otra que la desolación. El versículo 10, con el que terminamos la semana pasada, señalaba la codicia insaciable de los ricos de Samaria. Recuerden ustedes que ellos habían llenado sus palacios de tesoros comprados con el dinero obtenido por medio de la opresión de los pobres. Dice un autor, leyendo el resto del libro y basándonos en la arqueología, resulta fácil saber qué acumulaban. Y enlista él: objetos lujosos, lechos de marfil, instrumentos musicales, grandes provisiones de vino exquisito. Todo lo que permite una vida cómoda y lujosa. Pero Amós no se detiene en la enumeración. Pasa a la valoración y califica lo que atesoran en sus palacios como violencia y robo, violencia y rapiña, que podríamos traducir, dice este autor, asesinatos y robos. Desde la perspectiva de estos habitantes de Samaria, sus palacios estaban llenos de oro. Desde la perspectiva divina, estaban llenos de robo, de rapiña, del despojo de los pobres. Amós señala entonces la codicia. Y miren qué interesante, hermanos.
la codicia tenía un término específico dentro de los griegos. Los griegos le llamaban la pleonexia. Pleonexia, en el concepto filosófico griego, se corresponde aproximadamente con la codicia o la avaricia. Y los griegos, ya no estoy hablando del Antiguo Testamento hebreo, los griegos, los paganos, definían la pleonexia como el deseo insaciable de tener lo que legítimamente pertenece a otros o el deseo de tener más que otros. ¿Escucharon? Esta es la definición de los griegos. Insisto, no es la definición bíblica, es la definición de unos paganos. O sea, paganos que eran más sensatos que los de Samaria, repito. El deseo insaciable de tener lo que legítimamente pertenece a otros porque tal vez usted no cae en la primera categoría, pero le aseguro que cae en la segunda. O el deseo de tener más que otros. En todo. Se traduce en la práctica de tomar siempre más de lo que es legítimamente nuestro o menos cuando algo resulta ser ingrato. Qué interesante que incluso los paganos consideraban la codicia como algo malo. No la llamaban pecado, pero la consideraban como algo malo. Escuche la advertencia de Jesús al respecto. Ninguno, dice Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y ustedes ya saben a qué se refiere Jesús, ¿cierto? No podéis servir a Dios y a Mamón. Ahí aparece el término Mamón, que así otra vez acá, riquezas. ¿Notan? Lo uno o lo otro, pero las dos cosas nunca van juntas. Hay algo malo entonces en la riqueza, en el dinero, pero no es la riqueza por sí misma, hermanos, sino lo que Pablo llamó el amor al dinero. Mírelo en su Biblia, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Escuche esto. No es que la Biblia habla en contra de la riqueza per se, por sí misma. Es que la Biblia enseña que el gran problema es el amor al dinero. Entonces el apóstol dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿notaron eso? O sea, el que tiene como objetivo de vida enriquecerse, cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Escucharon eso, queridos hermanos y amigos? Una cosa es que Dios en su soberanía nos prospere. Qué bueno, gracias a Dios. Y hay que orarle que nos enseñe a utilizar esa prosperidad de una manera sabia, coherente con el reino de Dios y con lo que es la ley bíblica. Pero otra cosa diferente es que tú tengas como objetivo en la vida tener más que los demás. Hay algunos que no tienen la posibilidad de tener más que los demás, pero se la pasan envidiando, entonces quieren más que los demás. No pueden, pero quieren más. En el contexto de 1 de Timoteo, esa codicia desenfrenada es signo de los falsos maestros. Usted puede leer en su casa los versículos 3 al 5 ahí de 1 Timoteo 6. Es signo de los falsos maestros que incluso hacen de la religión fuente de ganancia, dice Pablo. Y según Pablo, esa codicia solo puede ser sacada del corazón por medio de la gracia divina, que produce dentro nuestro un sano y santo contentamiento. Versículos 6 y 7, ahí mismo, en 1 Timoteo 6, dice Pablo, pero gran ganancia. Si el problema es la codicia, bueno, ¿quieres ganar mucho? El codicioso quiere ganar mucho. Bueno, Pablo le dice, mira, te tengo una propuesta. ¿Quieres ganar mucho? Te tengo la mejor propuesta de tu vida. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué palabras, ¿no? Todo lo que atesoremos en este mundo
O se queda en este mundo cuando muramos, o va a ser arrasado, quemado, como es el anuncio de Amós a los codiciosos de Samaria. Cuando no hay contentamiento en el Señor y su provisión, entonces seremos capturados por la codicia, que nos hundirá en la destrucción y la perdición. Eso es así. No es una posibilidad, es así. Vamos a ser capturados por la codicia, y esa codicia nos va a hundir, en los términos de Pablo, en la destrucción y la perdición. A veces, mis queridos hermanos, esa destrucción y perdición va a llegar sutilmente. Por ejemplo, cuando tomamos malas decisiones que van en detrimento de nuestro bien espiritual y el de nuestra familia. Personas que por buscar mejores oportunidades de vida se van a un lugar donde no hay una iglesia donde congregarse, donde no hay una iglesia sana. Y ellos dicen, no, con el tiempo eso se arregla. Con el tiempo no se arregla, con el tiempo se desvían de la fe. Y su codicia los lleva a la trampa. Eso es sutil, ¿notan? Muchos han caído en esta trampa sutil, pero en otras ocasiones va a llegar como un tumulto. De la manera como leímos que le sucedía a Samaria, había un tumulto al interior de esa ciudad por causa de la codicia, en el desenfreno por tener y atesorar. Se entra en una carrera insaciable por tener más. Digo insaciable porque la riqueza nunca va a saciar. Dicen que le preguntaron al hombre más rico de la tierra qué le hacía falta para ser feliz y dijo, 1 centavo más. No sé si es verdad que él lo dijo, pero es verdad la descripción que hace el corazón o no. ¿No te ha pasado eso? ¿Que crees que teniendo algo vas a ser feliz y luego sigues con el mismo vacío? En todo caso, la pregunta que debemos hacernos y que nos va a ayudar a responder a Amós es esta. ¿Cuál es el salario de la codicia? Pongámoslo más personalmente. ¿Qué cosechará el codicioso? ¿Qué cosechará el codicioso? En nuestro texto, el profeta ganadero nos va a señalar la cosecha del codicioso a través del anuncio de la desolación que va a traer un enemigo a Samaria. Primero Amós nos va a dar la descripción de la desolación venidera y luego nos va a proveer una ilustración de esa desolación. Veamos entonces la descripción de la desolación en el versículo 11. Volvemos a Amós capítulo 3. Y observen ustedes el versículo 11, donde Amós, repito, nos da la descripción de la desolación. Amós 3:11. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza. Que aparezcan nombres de Dios en la Biblia, usted fíjese muy bien, porque los autores normalmente utilizan intencionalmente uno u otro nombre de Dios. El nombre que utiliza acá es Jehová el Señor, o literalmente el hebreo dice el Señor Jehová. Ese nombre ya ha aparecido en otros lugares, y de hecho, acá en esta sección del 9 al 15, Amós utiliza varias veces el nombre de Dios. Obsérvenlo en el versículo 10, y cada vez que menciona el nombre de Dios, como que nos da una transición en el discurso. En lo que está diciendo, versículo 10, no saben hacer lo recto, dice Jehová, como conclusivo. Mira el versículo 11, que es el que estamos considerando. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así. Y viene entonces la sentencia. Mira el versículo 12, así ha dicho Jehová. Y viene la ilustración. Miren el versículo 13, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, para anunciar entonces ya cuál va a ser el final. El versículo 15, y heriré la casa de invierno, y la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas. Termina diciendo, dice Jehová. Hay una reiteración en toda esta sección para que los samaritanos entiendan que el que está hablando es ¿quién? Dios. Esto tienen que tomarlo seriamente, pero en este versículo 11 específicamente se le llama el Señor Jehová. Cuando esos dos nombres aparecen en conjunto, lo que señalan es la soberanía absoluta de Dios, el derecho divino a ejercer juicio. Apareció en el capítulo 1, versículo 8. Ahora es para anunciar el juicio sobre Israel. El asunto es este. Cuando entonces Amós dice, Jehová el Señor ha dicho así, quiere dejarle claro en la mente a los samaritanos que Dios tiene un derecho total y absoluto para enviarles este castigo. Por dos razones. Una, porque Él es el Señor. El Señor significa
Dios dueño de todo. Amo sería la traducción, una buena traducción de esto. Pero en segundo lugar, Él es Jehová. ¿Y quién es Jehová? En el contexto del Antiguo Testamento, Jehová es el Dios del pacto, el pacto con Israel. Razones por las cuales Dios va a juzgar a Israel. Una, porque Él es soberano, pero además porque Él hizo un... violó. Ahora, ¿qué anuncia este versículo? Mire lo que anuncia. Tanto Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. El enemigo que viene es anunciado, pero ¿notan algo? No nos da un nombre. Es más, literalmente en el hebreo dice, ahí como lo tiene Reina Valera, un enemigo, no dice el enemigo. No le pone nombre y apellido. Dios anuncia que viene el enemigo, pero no les dice todavía quién es. Incluso cuando hacemos una lectura literal de lo que dice el hebreo, podemos notar lo doloroso que fue para el propio profeta anunciar el juicio venidero. Literalmente el hebreo dice así, hermanos: y derribará tu fortaleza y saqueará tus palacios. Es un discurso entrecortado. Es un recurso literario que se llama aposiopesis, nombre rarísimo, pero que simplemente significa que cuando un autor quiere dejar algo en suspenso, crear suspenso en aquellos, utiliza frases entrecortadas que nosotros reproduciríamos escrito con puntos suspensivos. Un enemigo, silencio, puntos suspensivos. Y alrededor de la tierra, puntos suspensivos, para que la gente medite en lo que está diciendo. Destruirá tus fortalezas, puntos suspensivos. Y saqueará tus palacios. Amós está dolido, por decirlo lo menos. Amós siente la tragedia que viene y entonces señala este mensaje con lágrimas en sus ojos. La pregunta es si los codiciosos de Samaria lo van a escuchar. ¿Será que lo van a escuchar? ¿O su codicia cerró totalmente sus oídos? Cuando alguien expresa la codicia, ¿no han notado que cierra los oídos a cualquiera? Le dicen, le advierten, no se meta en eso, no se vaya, no haga esto o aquello. Pero el codicioso sale corriendo, como el hombre que mencionamos hace 8 días que va tras la huaca. No escucha, está enceguecido por la codicia. El mensaje de Amós es claro. Viene un enemigo que va a rodear toda la tierra de Israel y va, primero, a derribar sus lugares fortificados y segundo, a saquear sus palacios. ¿Notaron el lenguaje de Amós? Derribar los lugares fortificados y saquear los palacios. ¿Qué es una fortificación? ¿Qué es una fortaleza? Lo primero que Amós menciona, que sus fortalezas van a ser derribadas. ¿Sabe qué es? El diccionario dice que es una localización, una estructura que constituye un lugar seguro, donde uno encuentra protección contra ataques. Eso es una fortaleza. Es un lugar de altas murallas, con un emplazamiento de difícil acceso. Eso es una fortaleza. Aquello en lo que uno pone su confianza. ¿Es mi fortaleza o no? La fortaleza del codicioso, ¿qué es? Su dinero, sus posesiones, su estatus, sus relaciones, sus influencias. En todo eso descansa el codicioso. Esa es su fortaleza. Y entonces Amós está diciendo que Dios va a derribar aquello en lo que ellos confían. Un comentarista dice al respecto: el juicio de Dios sobre Samaria pondrá fin al lujo y a la arrogancia. Las casas más ricas estaban entrando en colapso. Los verdaderos símbolos de la riqueza y de la opulencia de los poderosos se tornarían o se harían polvo. Los ricos, llenos de ganancia y avaricia, habían acumulado grandes fortunas. La avaricia y los deseos insaciables de tener más, incluso de obtenerlo del otro. Mientras el pueblo vivía en la miseria, los ricos tenían casas de invierno, casas de verano, casas de marfil
y grandes casas o castillos. Ellos se refugiaban en esos palacios ricamente adornados y fuertemente protegidos, pensando que el mal jamás entraría por las puertas bien protegidas de sus castillos. Estaban como el rico insensato de la palabra de Jesús, pensando erradamente que la riqueza les podría dar seguridad. ¿En qué confías tú? ¿Confías en las riquezas, en las posesiones? Bueno, tal vez no, pero ¿tienes algo en lo que confías o no? Aquí hay un anuncio claro de Dios. Dios va a derribar los lugares fuertes. Aquello en lo que nosotros confiamos va a llegar y lo va a tumbar totalmente. Es interesante lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Tan pronto fue elegido el presidente actual, ya algunos empezaron a pensar en vender, en irse. Está bien, si tienen mejores oportunidades está bien, pero si lo que los está empujando a eso es buscar seguridad, no se sienten seguros acá, déjenme decirle que donde va a alcanzar la ruina. Y no necesariamente la ruina física, sino la ruina espiritual, porque lo que los motiva a esas decisiones, ¿qué es? La confianza en sus posesiones, la confianza en las riquezas, la confianza en el poder. Amós dice entonces que las fortalezas van a ser derribadas, pero en segundo lugar dice que los palacios serán saqueados. ¡Qué lenguaje tan interesante! ¿Notan la palabra saquear? ¿Qué es saquear? Saquear es entrar a la fuerza y arrebatar. O sea, lo que habían hecho con los pobres, ellos lo van a experimentar. Sus palacios que estaban llenos de opulencia, llenos de riqueza, llenos de todas esas cosas lujosas que habían comprado, va a llegar un día en que finalmente van a ser saqueadas. Las casas que estaban cargadas. Dice un arqueólogo del periodo de los jueces entre los siglos 12 y 11 datan dos grandes construcciones. Leerles esto del arqueólogo, que nos metamos en contexto y veamos que no es diferente al nuestro. Nosotros a veces pensamos que la gente del siglo pasado y de para atrás vivían eran chozas. Y la arqueología ha mostrado algo muy contrario. Dice este arqueólogo, eran grandes casas de patio. Las que encontraron en las ruinas de Betel y Bet-Semes 4 o 5 siglos antes de Amós. Eran grandes casas de patio en 2 o 3 de cuyos lados se alzaban al menos 2 pisos de estancias. Estos edificios debían ser propiedad de ancianos o personajes de cierto relieve en ambas ciudades. Una vez instaurada la monarquía, los edificios de este tipo servirían de residencia sobre todo a los funcionarios provinciales de la administración. Estas viviendas estarían indudablemente bien equipadas con sillas, mesas y lechos bajos de madera. Este mobiliario se asemejaría probablemente al que encontramos representado en pinturas y relieves de Egipto y de los... Tenían cierta apariencia de modernidad. La vivienda de tipo medio, sin embargo, dice este arqueólogo, carecía de tales refinamientos. Es probable que no hubiera en ella muebles. En la casa de la gente común y corriente, que no hubiera muebles y que los lechos consistieran en fardos de paja tendidos sobre el suelo, aunque a veces aparecen bancos de barro sobre los que se extendería la paja como colchón. Eso me hace pensar en los trabajadores de las fincas, ¿no? Cosas que hemos aprendido allá evangelizando en la finca en Quimbaya. Este hombre que compró esta finca donde estamos evangelizando, la compró para evangelizar y para darle buenas condiciones a los cafeteros. Ellos tienen camas allá donde dormir. Y nos explicaba que así no es en las fincas cafeteras. Que en las fincas cafeteras el trabajador duerme sobre el mismo en el que recoge el café. Hoy. Acá en el Quindío. Mientras que los ricos opulentos, con la plata que ganan los trabajadores, ¿en qué duermen? En lechos de marfil. Algo parecido sucedía allá en Samaria. Y miren, noten que el asunto entonces no es algo simplemente del contexto de Amós, sino de nuestro propio contexto. El lenguaje es demasiado claro y gráfico. Amós aquí no tiene pelos en la lengua. No va a quedar nada de lo que esos codiciosos construyeron.
El punto de Amós es este, no es el problema de la riqueza, no es el problema de que tengan buenas camas para dormir, es que todo eso lo construyeron ¿cómo? Oprimiendo a los pobres, dándoles malos salarios o robándoles todo en los estrados judiciales. O sea, toda esa comodidad era producto no del trabajo honrado, sino de la codicia desenfrenada. Y el asunto es este, aquello en lo que ellos confiaron va a ser derribado. Y lo que acumularon va a ser saqueado. Ese, mis queridos hermanos y amigos, es el salario de la codicia. La ruina total, no solo económica, sino sobre todo del alma. Porque el alma del codicioso se vuelve tan dura como el oro que acumula. Es un corazón de piedra hacia Dios y hacia Él semejante. Otra vez las palabras de nuestro Salvador deben ayudarnos a reflexionar. Miren en su Biblia Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Por favor, abramos los oídos a esto que dice Jesús. Y no pensemos ahorita en los ricos acaudalados, porque este problema de la codicia también está en el corazón de aquellos que no tienen. Y la confianza que pone el rico en la riqueza, la pone el que no tiene en otras cosas. Por ejemplo, en que el gobierno le dé buenos subsidios. Mientras unos huyen a su oro, otros se quedan en la esperanza de que papá gobierno les dé todo. El uno tiene la riqueza en el oro y el otro tiene la riqueza ¿en dónde? En el hombre, en el gobierno. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? ¿En el hombre? ¿En Dios? Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa eso? Aquí viene la explicación. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La palabra vida ahí significa el sustento para la vida. No significa vida como el acto, significa las cosas que tú necesitas para existir, para subsistir, comida, abrigo, etcétera. Pues, dice Jesús, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Nota lo que le pasa a aquel que, por salvaguardar su subsistencia de vida, descuida lo espiritual. ¿Qué le pasa al final? Pierde su alma. Y de paso pierde todo lo que acumuló. Todo aquello tras lo que corrió. Pero Amós quiere dejar bien anclado este anuncio en la mente de los samaritanos impenitentes. Así que después de declarar el acto, ahora pasa una ilustración de la desolación. Nos describió la desolación. Y miren la ilustración que da de la desolación en el versículo 12. Volvemos a Amós capítulo 3. Mire esta ilustración. Amós es genio de las ilustraciones. Y ahora la va a ilustrar. Si no entendimos la verdad claramente declarada, bueno, escuchemos esta ilustración. Dice así, Amós 3:12. Así ha dicho Jehová. De la manera, ilustración, notan, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Déjeme leerlo en mi traducción, que es lo que dice acá en algunos puntos. Y no voy a justificarlo acá porque no quiero cansarlos con detalles gramaticales y sintácticos, pero escuchen lo que dice literalmente el hebreo. De la forma, así dice Jehová, de la forma como el pastor de boca de león, dos patas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel. Hasta ahí vamos bien. Ahora escuchen la segunda parte. Así escaparán los hijos de Israel, aquellos que habitan en Samaria, con la esquina de una cama y el cobertor de un diván. ¿Escucharon eso? ¿Cómo van a escapar? Es diferente a lo que dice Reina Valera y otras versiones. De hecho, hay mucha diferencia entre las versiones. Si usted tiene el tiempo y le causa curiosidad esto, compare diferentes versiones de la Biblia, va a encontrar que hay muchas diferencias en lo que dicen. Reina Valera dice que escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama
y al lado de un lecho. Pero la traducción que yo hice dice que ellos van a escapar con la esquina de una cama y el cobertor de un diván. ¿Notaron el punto? O sea, se van a agarrar de cualquier cosa de sus tesoros, lo que puedan arrebatarle al fuego, lo que atesoraron. El codicioso, aunque se esté quemando todo de algo, se agarra para recordar su gloria antigua y para seguir confiando en las riquezas. Esta ilustración del versículo 12 está compuesta de dos partes, la ilustración como tal y la aplicación de la ilustración. La ilustración otra vez convoca al león, pero ahora el león ya ha atacado. ¿Notaron cómo comienza el versículo 12? Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. ¿Recuerdan el león? Desde el capítulo 1 está el león. Es Jehová que está amenazando a las naciones para atacarlas. Es Jehová que está a punto de devorar a causa de su pecado. Pero aquí el león ya atacó. Ya devoró el león. ¿Y qué queda? En el lenguaje Amós, ¿qué es lo que queda? ¿O qué logra rescatar el pastor? Quedan 2 piernas y la punta de una oreja. 2 paticas y la punta de una oreja. No de una oveja, sino un rebaño de ovejas. Esto me hace recordar lo que David decía cuando iba a pelear contra Goliat de Filisteo. David, claro, lo ven como un muchacho muy joven, ¿cierto? Dicen, él no es experto en guerra, ¿cómo va a salir a pelear contra Goliat? Y lo que David dijo en ese momento, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manera, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba, al león o al oso. ¿Nota lo que hacía David? Cuando algún león capturaba una ovejita, él salía corriendo y rescataba a esa oveja. No una oreja, no 2 patas. ¿Qué rescataba David? La ovejita completa la rescataba. Y en ese mismo contexto David dice que de la misma manera iba Dios a librar a Israel de los filisteos, de Goliat. Pero acá en nuestro texto Dios ya no libra a Israel de los filisteos. Deja que los filisteos como un león vengan y ataquen, devoren. ¿Acaso no es la función de un pastor librar a las ovejas de los peligros que les echan? ¿Quiénes eran los pastores de Israel? Los reyes eran los pastores de Israel. ¿Y quién era el gran pastor de Israel? Dios era el gran pastor de Israel. Ahora, sus pastores, los reyes, ya no cuidaban a las ovejas. Cuando venía el león, dejaba que el león las devoraba. Es más, ellos mismos eran los que devoraban las ovejas. Y el gran pastor, Jehová, en este momento es el enemigo de Israel. No va a salvar a las ovejas. Miren su Biblia, Ezequiel capítulo 34, versículos 7 al 10. Y todo el capítulo 34 habla de los pastores de Israel, los reyes. Y es una contienda de Dios con esos reyes. Dice aquí el texto, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Ven lo que Dios está diciendo allá? Esto ayuda a entender la situación en la que estaba viviendo Samaria. Los propios reyes, los propios gobernantes que debían cuidar a las ovejas de Dios, ellos mismos las estaban saqueando. Ahora, aquí Dios dice algo. Dios mismo va a librar de la boca de ellos a las ovejas. Las va a rescatar y a ellos los va a quitar del cuidado de su pueblo. O sea, Dios le va a pedir cuentas a esos reyes por no haber pastoreado a su pueblo. Dios mismo va a tomar cuentas porque ellos estaban explotando y despojando a su pueblo. Incluso en este texto parece que hay una pequeña insinuación de salvación, ¿no lo notan?
Nuestro texto dice que cuando venga el león, el pastor rescata ¿qué? Dos patas y una oreja. ¿Será que eso es una insinuación de que no va a haber una destrucción total de Israel? Es probable. A Amós le gustan las ambigüedades. Pero, ¿quiénes son aquellos que van a ser rescatados? ¿Quiénes son aquellos que van a ser librados? ¿Quiénes son esas dos patas y esa oreja que no va a ser destruido finalmente? ¿Saben quiénes? No son los ricos opulentos. No son los gobernantes que despojaban a los israelitas. Son aquellos que estaban siendo despojados. Son aquellos que estaban siendo maltratados. Ellos mismos van a ser rescatados por Dios. O sea, la figura de Amós también nos hace pensar en esto. En que Dios es el pastor que va a arrebatar dos patas y una oreja. Va a salvar a esos pequeñitos que están siendo despedazados por los opresores. Miren ahí mismo en Ezequiel capítulo 34, versículo 16. ¿Cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo es que Dios rescata a los oprimidos? ¿Cómo es que Dios rescata a los justos, aquellos que confiaban en Él, aunque estaban siendo oprimidos y despojados? El versículo 16 de Ezequiel 34 dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Juicio para unos, liberación para otros. Versículo 20 y 24. ¿Sabe a quién va a levantar Dios para hacer esa tarea? Al verdadero pastor. Ezequiel 34, 20 y 24. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿Sí saben quién es? El texto lo dice. A mi siervo David. ¿Cuál David? ¿Cuál David es el buen pastor? ¿El David hijo de Isaí? Esto es una promesa mesiánica. David aquí significa el hijo de David, al Señor Jesucristo, al Mesías. Dios está prometiendo acá dar un verdadero pastor que va a cuidar a las ovejas. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Su vida da por las ovejas. No devora las ovejas. No las entrega al lobo o al oso, sino que sale a pelear por esas ovejas y entrega su vida para que las ovejas sean salvas. Aquí en este texto, entonces, digamos, hay una pequeña insinuación de salvación. Una pequeña esperanza, pero la esperanza no es para aquellos sujetos o esclavos de la codicia, sino para aquellos que estaban siendo oprimidos, que eran justos. La aplicación inmediata que hace de esta ilustración no es positiva ni negativa. La insinuación del remanente es solo una insinuación. Pero el mensaje claro de Amós es que Israel y los ricos opulentos de Samaria finalmente van a perderlo todo. Mírenlo en Amós capítulo 3, versículo 12. La ilustración entonces es la del pastor que libra dos piernas y la punta de una oreja. Pero al final del versículo 12, Amós dice, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. O mejor, como yo traduje, con la punta de la pata de una cama y con un cobertor que habían importado de Damasco. Así que Amós se está refiriendo a objetos valiosos. Aquellos lujos a los que se habían acostumbrado los ricos opresores de Samaria. No eran objetos básicos, ¿no tan hermanos? No es que ellos van a lograr rescatar de ese gran incendio, de la gran invasión, van a lograr rescatar una cobija para cubrirse. ¿Notan que no es ese el lenguaje? No es que ellos van a lograr rescatar una manta para vestirse, no está diciendo eso.
No es que van a rescatar algo de comida para la subsistencia. ¿Qué es lo que ellos van a tratar de rescatar? El lenguaje de Amós es muy, muy claro. Muy claro. Lo que van a tratar de rescatar son sus lujos. La pata de una cama importada y el cobertor que también habían importado de Damasco. Damasco era famosa por la producción de sus telas. No es lo básico lo que ellos van a salvar, sino muebles finísimos, importados, de gran valor comercial, en lo que ellos reposaban, descansaban, después de haber sacado los míseros salarios que les daban, o incluso por lo que les robaban tribunales a los pobres. En Amós 6:1 al 8 hay una ampliación de esto, pero no lo vamos a leer. Si quieres léalo, igual allá vamos a llegar a comentar ese texto. Allá hay una ampliación de esos lujos que ellos acumulaban. Allá se menciona incluso el vino. Sus cavas estaban llenas de vino. Así que Amós está describiendo lo único que van a lograr salvar en aquel día en que todo sea arrastrado por el fuego. La esquina de una cama y el cobertor de un diván importado de Damasco. ¿Será que otra vez hay una insinuación ahí del remanente que será salvo? Puede ser. ¿O es más bien que Amós está señalando la ruina total de los pecadores codiciosos? Seguramente es eso. Pero recordemos que a Amós le gustan las ambigüedades. Algunos se van a salvar, pero no son los codiciosos, les aseguro. Qué imagen tan gráfica del codicioso, ¿no les parece? Un incendio que arrasa todo. ¿Y sabe qué hace el codicioso en un incendio? Ustedes no le han hecho la pregunta en un incendio. Y como la pregunta la conocemos y estamos preparados, uno dice, no, yo rescataría a mi esposa y a mis hijos. Pero en realidad, hágase la pregunta usted sinceramente, en un incendio, ¿usted estaría dispuesto a arriesgar su vida para salvar qué? No le pregunté a quién, sino qué. La pregunta es inquisidora o no. ¿Vieron? Estos ricos de Samaria no iban a rescatar a la familia, iban a rescatar la pata de una cama, una manta valiosa, eso es lo que iban a rescatar. Y seguramente el codicioso, en medio de un incendio, en medio de una catástrofe, en medio de una ruina económica, va a buscar salvar aquello en lo que confía, no aquello que es de verdad valioso. Es trágico aún pensar que incluso antes de que llegue el incendio, a ellos solo les interesaba acumular riqueza, objetos valiosos, lujos desmedidos, comodidades innecesarias. ¿En qué confías tú? ¿Será que ya eres presa de la codicia? Y recuerden lo que dije al inicio. Esa codicia puede tener dos caras. La cara descarada que estamos viendo acá en el caso de los ricos de Samaria. La codicia de acumular más y de querer tener más y de querer quitarle al que tiene. Pero la codicia puede tener otra cara, más sutil, la de tomar decisiones en pro del bienestar físico y económico, en detrimento del bienestar espiritual. ¿No te ha pasado eso nunca? Que tomas una decisión por tu bienestar físico y luego te arrepientes porque eso tuvo una connotación espiritual. Recordemos lo que nos dijo Jesús. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón y a las riquezas. El salario de la codicia siempre va a ser el mismo. Ruina. Pérdida de aquello en lo que confiamos. Tal vez no en esta vida, porque habrá algunos que mueren en riqueza, algunos codiciosos que mueren en riqueza, pero el día que mueran, ¿qué se llevan? Todo eso se convierte en polvo. ¿Y el alma qué? ¿Y el alma qué? Dios no va a competir con ídolos en nuestro corazón. Si la codicia está anidando en tu corazón,
Si la codicia está buscando un lugar en tu corazón, ten por seguro que Dios, que es celoso, va a luchar contra esa codicia. Y si es necesario, va a mandar la destrucción. Va a mandar el fuego para que aprendas a confiar en Dios y no en las riquezas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y terminamos con esa pregunta que hace Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué aprovechará? Viva Adonai, Viva Adonai, Viva